Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Esteban, lleno de gracia y poder, realizaba grandes prodigios y signos en medio del pueblo. Unos cuantos de la sinagoga llamada de los libertos, oriundos de Cirene, Alejandría, Cilia y Asia, se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Indujeron a unos que asegurasen: le hemos oído palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Alborotaban al pueblo, a los senadores y a los letrados. Agarraron a Esteban por sorpresa y lo condujeron al consejo, presentando testigos falsos que decían: este individuo no para de hablar contra el templo y la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá el templo y cambiará las tradiciones que recibimos de Moisés. Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció el de un ángel. A svi koji su sjedili u vijeću upriješe pogled u Stjepana te opaziše lice mu kao u anđela. Palabra de Dios. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Aunque los nobles se sienten a murmurar de mí, tu siervo medita tus leyes. Tus preceptos son mi delicia, tus decretos son mis consejeros. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Te expliqué mi camino y me escuchaste. Enséñame tus leyes. Instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Dichoso el que camina en la voluntad del Señor. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Escogí el camino verdadero, deseé tus mandamientos. Porque me has visto, Tomás, has creído. Dichosos los que creen sin haber visto. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Después que Jesús hubo saciado a 5.000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la gente que se había quedado al otro lado del lago notó que allí no había habido más que una lancha y que Jesús no había embarcado con sus discípulos, sino que sus discípulos se habían marchado solos.
Entretanto, unas lanchas de Tiberíades llegaron cerca del sitio donde habían comido el pan, sobre el que el Señor pronunció la acción de gracias. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?» Jesús les contestó: «Os lo aseguro, me buscáis no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan hasta saciaros. Trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura, el que os dará el Hijo del Hombre. Pues a éste lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos le preguntaron: «¿Y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere?» Respondió Jesús: «La obra que Dios quiere es esta, que creáis en el que Él ha enviado». Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, las lecturas de hoy nos hablan cómo Dios quiere entrar en la vida humana. Dios es aquel que respeta nuestra libertad humana. Es el que no conquista a fuerza, sino con el amor. En la primera lectura escuchamos sobre la predicación de San Pedro. Cuando él estaba en esa sinagoga, contra su predicación se levantaron aquellos que pertenecían a esa sinagoga. Esos eran los hombres que respetaban la ley de Moisés, que conocían todas las reglas y leyes, la gente que eran verdadera creyente. Cuando no lograron con sus discusiones a vencer a San Esteban, dice la lectura que le metieron unos falsos testigos. Pero cuando cayó también el testimonio de esos falsos testigos, al final Esteban fue apedreado. ¿Qué significa para nosotros esta lectura? Por un lado, Esteban habla de Dios, Esteban habla del amor, Esteban habla sobre Dios que ha venido a este mundo para dar a nosotros los hombres la vida eterna. Habla sobre Dios que quiere ser parte de nuestra vida para darnos el bien. Pero también sobre Dios que obviamente no está bienvenido. ¿Por qué ese Dios al que Esteban anunciaba no está bienvenido a esa sinagoga? El mal está presente en este mundo y el mal lucha contra el bien del hombre. El mal quiere conquistar al hombre. ¿Cuál es el producto del mal en nuestra vida? El mal quiere que yo pierda la esperanza. El mal quiere que pierda la fe en Dios. El mal quiere que pierda el amor por Dios y por el hombre. El mal quiere que yo sea lo opuesto de lo que Dios pide de mí. El mal quiere que yo pase a su lado. Y el producto del mal es el pecado. El pecado es cada momento cuando tomo la decisión de trabajar contra Dios, cuando decido trabajar contra de los mandamientos de Dios. ¿Y por qué nosotros los hombres hacemos el pecado? Cometemos el pecado para conquistar algo para nosotros, para tener un placer momental, para estar delante del otro, para mostrarnos mejores, más grandes, más fuertes que otros. Por un lado tenemos a Dios que nos invita a ser santos, para caminar por el camino estrecho que conduce al reino de Dios. Y por otro lado tenemos el mal, el pecado,
y tenemos nuestra propia voluntad. Nosotros los hombres no fuimos creados para ser malos. Nosotros los hombres no fuimos creados para estar en el pecado, sino eso es el producto de mi elección, porque he elegido que no quiero esforzarme sobre Dios, porque he decidido que en mi vida quiero tener algo para mí. ¿Y cómo son nuestras vidas? ¿Cuánto nos interesa Dios? Dios es aquel que desde el principio de nuestra vida está presente. Dios es aquel que prometió que jamás olvidará ninguno de sus hijos. Dios es aquel de cuyas manos recibo todo el bien. Y todo lo sabemos muy bien nosotros. Nosotros sabemos que Dios es bueno. Nosotros sabemos que Dios nos perdona. Sabemos que Dios nos ama. Pero muy a menudo eso lo aprovechamos. Aprovechamos el hecho que sabemos que Dios es quizá demasiado bueno con nosotros. Aprovechamos el hecho que sabemos que Dios nos va a perdonar casi todo, que Dios siempre nos va a perdonar, que siempre podemos volver a Él y repetirnos. Nosotros aprovechamos el amor más santo, aprovechamos el corazón, el mejor corazón que hay por nosotros. Lo aprovechamos porque pensamos en nuestro propio bien, pensamos solamente en nosotros mismos. En el Evangelio de hoy la gente seguía a Jesús. La gente siguió y buscó a Jesús y con su lancha, con su barco, buscaron a Él y sus discípulos. Y cuando los hombres llegaron a Jesús, Jesús les dijo que no están buscando lo que es eterno, sino porque habían venido allí porque querían comer. Le buscaron porque habían visto que había hecho el milagro, que ya les había alimentado y han venido pensando en su propio bien. Así también nosotros nos comportamos con Dios a veces. De Él esperamos todo cumplido, todo hecho. Esperamos que Él se va a ocupar de todo y nosotros no tenemos que hacer nada. Simplemente hemos aprendido en este mundo a amar gratuitamente, amar más lo que se nos da gratuitamente. Y nos hemos convertido en esclavos de eso. Solo miramos quién nos va a dar algo. Y nos hemos acostumbrado a una vida en la que no nos esforzamos tanto, en una vida en la que pensamos solamente en nosotros, en una vida en la que alguien tiene que servirme a mí, adorar a mí. Simplemente lo que a mí no me gusta y aquel que no me cae bien, lo rechazo y no le doy ninguna oportunidad. Muchas veces nosotros examinamos y cuestionamos a Dios. Cuando todo es bueno en mi vida, entonces no le necesito. Dios ni se me ocurre. Cuando todo va bien en mi vida, yo colaboro con el pecado. Cuando todo va bien en mi vida, yo no me acuerdo de oración. Cuando todo va bien en mi vida, no pasa nada si no voy a la Santa Misa. Y mi tiempo no paso con Dios. No aprovecho mi tiempo y mis días y todos los dones que Dios me ha dado para profundizar mi relación con Dios. Pero cuando viene el primer problema, enseguida me pregunto, ¿y Dios realmente existe? ¿Por qué me ha olvidado? ¿Por qué Dios no me cuida? ¿Por qué Dios no ve mi sufrimiento? Dios no me puede pedir nada, pero yo le voy a pedir a Él todo. Si alguien le buscara a usted, a alguien que no tiene nada que ver con usted, que no ha hablado años con esa persona, ¿cómo sería su comportamiento? Si alguien así le buscara un favor,
le pidieron un favor grande. Creo que mayoría de gente lo rechazaría porque no nos conocemos, porque no tenemos nada en común, porque ya no me acuerdo de esa persona. Pero yo sé cómo es Dios y yo lo aprovecho. Para el hombre, que es la criatura de Dios, que es precioso en los ojos de Dios, luchan dos fuerzas. Lucha Dios y lucha el mal. Para conquistar a mí y a ti, para que olvidemos del Señor. Eso es lo que el mal quiere de nosotros. El mal quiere que dudes, que te rindas, que dejes de luchar. En el Evangelio de hoy, Jesús habla a aquellos que han venido a alimentarse, a aquellos que han venido que Jesús le diera comida gratuitamente y ellos se van a ir cuando coman. Jesús les dice lo que tienen que hacer. Dice, trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura. ¿Por qué Jesús dice trabajad? ¿Por qué no dice esperad? ¿Por qué no dice sentaos, yo os daré todo? ¿Por qué no dice esperad un poco? Sino Jesús dice trabajad. Nosotros somos los colaboradores de Dios y somos aquellos que tienen que aprovechar nuestra vida para el bien. ¿Qué he hecho yo hasta ahora para mi Dios? ¿Qué he hecho hasta ahora para otro hombre? ¿Qué he realizado hasta ahora en mi vida para que Dios se glorificara por mí? ¿He hecho bien a los hombres con los que vivo? ¿Soy yo aquel por cual alguien está agradecido a Dios? ¿Soy yo aquel que ama suficientemente, que tiene comprensión para otro hombre, aquel que perdona al otro? ¿Soy yo aquel que está dispuesto a estar con Dios? Aquel que está dispuesto a rezar más, aquel que está dispuesto a amar a su Dios. O con Dios soy así como a mí me va bien. Nosotros nos comportamos como si Dios fuera nuestro siervo, como si Dios tuviera que dar cuentas a nosotros. Nosotros también muchas veces buscamos lo que pertenece a esta tierra y nos enfadamos, nos molestamos si no sale como nosotros queremos. Somos amigos de Dios y esa amistad está en el bien y en el mal. Y en esa amistad yo tengo que permanecer fiel a Dios. A través de mis cruces, sufrimientos, todos los problemas de la vida, saber que Dios es el único en el que puedo contar, con el que puedo contar. Y por eso en el tiempo cuando todo va bien en mi vida, tengo que recordar y agradecer a Dios porque todo va bien. Tengo que recordar que Dios es aquel que tiene que servirse de mi vida. Dios es aquel a través del que tiene que ir mi mano, que tiene que ser misericordiosa, llena del amor, generosa, que tiene que perdonar, porque eso es a lo que Dios nos invita. No nos invita Dios a una gran filosofía. No pide de nosotros algo imposible. No pide de nosotros que nosotros realicemos unos pensamientos locos, sino Dios pide de mí que yo sea como otro Cristo, que yo sea aquel por el cual el amor de Dios conquistará este mundo. ¿Cuántos hombres han pasado a nuestro lado que podíamos conquistar para Jesucristo? ¿Cuántos hombres hemos dejado ir que quizás necesitaban de nuestra ayuda? ¿Cuántas veces podíamos hacer el bien al otro en su vida y no lo hemos hecho a propósito? ¿Cuántas veces podía perdonar al otro y no lo hice? No lo quise.
¿Cuántas veces pude haber hecho el bien al otro, pero no tenía ganas? ¿Cuántas veces podía ir a la Santa Misa, pero no lo quise hacer? ¿Cuánto tiempo pude haber pasado en oración, pero no tenía ganas? Hermanos y hermanas, todos somos dueños de nuestra vida y nosotros elegimos si vamos a seguir a Dios o vamos a seguir nuestros placeres, si vamos a seguir lo santo o algo que perece. ¿Me importa la eternidad o me importan mis caprichos? Aprovecho mi tiempo de buena manera. Aprovecho mis dones tal como tengo que hacer o los gasto en vano. Queridos hermanos, que Dios nos dé la fuerza, que siempre sigamos su camino y luchemos por nuestra propia salvación y por esa comida celestial que nunca perece, porque eso es la comida que nos lleva al reino de Dios. Amén.